Seré eterno en el mundo de los inmortales C246. El dominio oriental de la Granin. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon. Carita riéndose / Silabere. El hombre digno que estaba frente a él no era otro que Chu Tianfeng, el cultivador número 1 en todas las naciones cultivadoras cercanas. Durante cientos de años, este Chu siempre ha cumplido su palabra, dijo Chu Tianfeng en un tono claro y sereno, exudando un cierto orgullo que parecía alejado del mundo mundano. El día de la batalla apostada, confirmé que varios cultivadores de almas nacientes del reino Feng y el reino Chen estaban presentes en la puerta de la montaña y les había notificado con antelación. Puedo garantizar que ninguno de ellos interfirió en el duelo. ¿Es eso cierto? Pero el agresor era claramente un verdadero monarca del alma naciente. El maestro Liu había aceptado la batalla apostada porque Chu Tianfeng tenía reputación de honestidad e integridad en el pasado. La fuerza de Chu Tianfeng no tenía paralelo en la región. Cuando ingresó por primera vez al reino del alma naciente en etapa intermedia, ya había logrado derrotar a 2 cultivadores del alma naciente de la secta del Sol Dorado simultáneamente. Con el paso de los años, su poder no hizo más que crecer. En su actual estado debilitado, el maestro Liu no tenía ninguna posibilidad contra Chu Tianfeng y no tenía motivos para dudar de él, y mucho menos pensar que mentiría. No hace mucho, le pregunté a Gao Sexan sobre esto, y él juró un juramento de demonio del corazón de que no buscaba ayuda externa, agregó Chu Tianfeng. El maestro Liu quedó desconcertado. Si incluso los verdaderos monarcas del alma naciente con intereses creados en las regiones circundantes fueran descartados como sospechosos, entonces ¿quién podría ser el culpable? De hecho, en la región oriental de la Granin, había muchas naciones cultivadoras con varios verdaderos monarcas del alma naciente en sus filas. Sin embargo, estaban lejos y no tenían motivos para intervenir. Además, dado que Gao Sexan había jurado un juramento de demonio del corazón de que no se había solicitado ayuda extranjera, ¿quién más podría haber sido? ¿Podría ser una de las 6 sectas del Camino del Diablo? El corazón del maestro Luo tembló mientras consideraba la posibilidad. Sin embargo, con la rápida expansión de las 6 sectas del Camino del Diablo, no tenía sentido que invadieran el área circundante del reino de Lian tan pronto. Las invasiones de la secta demonio fueron brutales e implacables, a diferencia de la secta del Sol Dorado, que fue más moderada. Cualquiera que resistiera vería sus sectas completamente aniquiladas, siendo comunes las masacres y la destrucción total de sus legados. En la mayoría de los casos, las 6 sectas del Camino del Diablo no aceptaron la rendición. En comparación con ellos, las fuerzas de cultivo alrededor del reino Feng se adhirieron a una postura neutral y ordenada. No importaba cuán corruptas fueran las cosas a puerta cerrada, todos mantenían una apariencia de decoro y moralidad. Entre las 6 sectas del Camino del Diablo, hay una facción particularmente única conocida como la Puerta Invisible, explicó lentamente Chu Tianfeng. La Puerta Invisible rara vez participa en una guerra abierta. Se especializan en la recopilación de inteligencia, infiltrándose en las fuerzas enemigas con espías y ocasionalmente llevan a cabo tareas de asesinato. Entonces, ¿sospechas que el atacante furtivo podría haber venido de la Puerta Invisible?, preguntó el maestro Liu. Es solo una suposición. Chu Tianfeng dijo que no está del todo seguro. Hace años, visité una nación de cultivo que había sido invadida por las 6 sectas del Camino del Diablo y reuní mucha información. Una conclusión a la que llegué fue que cualquier territorio atacado por las 6 sectas del Camino del Diablo primero vería infiltración por la Puerta Invisible. Recopilarían inteligencia y debilitarían la unidad interna. Cuando se enfrentan a un oponente formidable, incluso pueden trazar planes que abarquen más de un siglo. A nivel de Chu Tianfeng, fue uno de los primeros en notar los movimientos de las 6 sectas del Camino del Diablo y quería sofocar rápidamente las guerras de cultivo. Su reciente decisión de negociar una tregua en el reino de Feng tenía como objetivo evitar luchas internas innecesarias. También había propuesto una batalla apostada entre los cultivadores del alma naciente de la secta del Sol Dorado y el Palacio de Salida de la Llama, con la esperanza de minimizar las bajas. ¿Quién podría haber esperado que un tercero interfiriera? El maestro Liu había sido emboscado durante el duelo, enfureciéndolo hasta el punto de que atacó furioso. La secta Sol Dorado, a su vez, se había negado a contenerse, lo que llevó a un asalto total que finalmente destruyó el Palacio de Salida de la Llama.
El maestro Luo reflexionó por un momento y se sintió inclinado a creer las palabras de Chu Tianfen. Por lo menos, parecía que Chu Tianfen no había jugado ninguna mala pasada en ese duelo. Sin embargo, todavía albergaba resentimiento hacia Chu Tianfen. Ahora que estaba en manos de Chu, con su vida colgando de un hilo, no veía necesidad de cortesía. Chu Tianfen. Ahora que Flame Departing Sact ha sido destruida y nuestra puerta de montaña reducida a escombros, ¿qué tiene que ver conmigo la invasión de las 6 sectas del Camino del Diablo? El maestro Luo se burló. En aquel entonces, cuando te aliaste con el reino Chen para invadir el reino Feng, envié discípulos para que se pusieran en contacto contigo. En ese momento, nos menospreciaste e ignoraste nuestras solicitudes. Dirigí a las sectas del reino de Liang en cooperar con su invasión del reino de Feng, saquear pero no ocupar territorio. Pero al final, sus 3 naciones negociaron un acuerdo de paz y obligaron a la secta Sol Dorado a trasladarse al norte. Recordar estos acontecimientos pasados llenó de ira al maestro Liu. Durante la invasión inicial, el reino de Liang había saqueado recursos, beneficiándose enormemente. Muchos elogiaron la previsión de su anciano supremo por permitirles darse un festín con la riqueza del reino Feng. Chu Tianfen, en ese momento, no había emitido ninguna advertencia ni objeción, probablemente porque el reino Liang había ayudado a diluir el poder de las fuerzas del reino Feng. Fue un entendimiento tácito, o eso parecía. Compañero taoísta Liu, esto es simplemente el destino, respondió Chu Tianfen, sin negar los hechos. Si no fuera por las 6 sectas del Camino del Diablo que se expanden hacia el este y los profundos cimientos del reino Feng, que no podían permitirse más luchas internas, no me habría importado dejarte participar. Si hubiéramos podido someter rápidamente a la secta del Sol Dorado y reclamar su ven espiritual de 4º rango de grado medio, habrías tenido una parte del botín. Así que, al final, el palacio de salida de la llama fue el sacrificado, dijo amargamente el maestro Luo. Había comprendido desde hacía mucho tiempo que, incluso si Flame Departing Palace no hubiera tomado la iniciativa de invadir el reino de Feng, el resultado habría sido el mismo. El reino de Feng todavía habría encontrado una excusa legítima para un contraataque. Exactamente, porque eras el más débil. Chu Tianfen habló sin rodeos, exponiendo la sangrienta realidad. En verdad, en ese momento, cada paso dado por el maestro Luo era correcto. Si no fuera por la expansión hacia el este de las 6 sectas demoníacas y las sectas del reino de Liang que desafían la autoridad para invadir el vasto y rico en recursos reino de Feng, saqueando sus recursos y patrimonio, podría haber fortalecido las bases del mundo de cultivo de Liang. Las sectas del reino de Liang solo pretendían apoderarse de recursos, no de territorio, mostrando moderación. Yan Kingdom y Qin Kingdom no se habrían opuesto. Si hubiera tenido éxito, lo habrían cantado y celebrado, convirtiéndose en un héroe del mundo de cultivo de Liang. En la guerra que siguió, Flame Departing Palace mantuvo una defensa estable y sólida, resistiendo durante muchos años sin fallas. Pero, por desgracia, la diferencia de poder era demasiado grande. La secta del Sol Dorado tiene un linaje antiguo, hace miles de años, incluso tenía 3 verdaderos monarcas del alma naciente. De hecho, hoy en día se considera una de las épocas más débiles para esa secta. Así es. Entre las sectas circundantes de nivel alma naciente, mi palacio de salida de la llama es de hecho una de las más débiles. Incluso las 6 sectas demoníacas decidieron atravesarnos primero, dijo el maestro Luo con una sonrisa amarga, con expresión abatida. Aunque las palabras de Chu Tianfen fueron dolorosas, reflejaron la dura ley de supervivencia en el mundo del cultivo. Por muy bien calculado que estuviera cada paso, sin suficiente fuerza y fortuna, el resultado estaba predestinado. Chu Tianfen, deja de decir tonterías. ¿Cómo planeas tratar conmigo? Este humilde taoísta aceptará lo que decidas, dijo el maestro Luo, reconociendo que en su actual estado debilitado, no tenía esperanzas de escapar. El maestro Luo sabía que, dado su actual estado debilitado, escapar estaba fuera de cuestión. Si hubiera estado en su apogeo, su alma naciente podría haber abandonado su cuerpo, lo que le habría permitido huir a velocidades muy superiores a las de otros de su rango, dejándole la oportunidad de escapar. Sin embargo, durante la batalla de Neset Soul en el Flame Departing Palace, fue emboscado y gravemente herido en un brutal enfrentamiento con Sex Sun True Monarch. Su alma naciente también resultó dañada.
Anteriormente, Lian Shaotian y los otros cultivadores habían aprovechado sus heridas para atacarlo, agotando aún más su energía y empeorando su condición. Afortunadamente, logró desatar una técnica secreta, llevando su potencial al límite, y él solo reprimió a más de una docena de inmortales, permitiendo que el Elder Wand y otros escaparan. Para demostrar el poder de un verdadero monarca del alma naciente, no escatimó en costos, rompiendo por la fuerza la formación de agua pesada Jin negra que lo sujetaba, matando a 2 o 3 inmortales en el proceso para desahogar su ira. Pero el resultado fue que su cuerpo físico estaba ahora al borde del colapso y su fuerza vital casi se extinguió. Casi se desmaya de agotamiento. Compañero taoísta Liu, si yo, Chu Tianfeng, quisiera tu vida, no necesitaría hacerlo hoy. Chu Tianfeng negó con la cabeza y se rió suavemente. Respecto a nuestra apuesta anterior, no consideré plenamente sus consecuencias, lo que provocó pérdidas significativas para su secta. Al escuchar esto, el maestro Liu se sorprendió y comenzó a sentir las verdaderas intenciones de Chu Tianfeng. Chu Tianfeng pareció un poco disculpado mientras sacaba una larga caja de jade. Este es un bosque de crianza de almas milenario de 4º rango. Puede ayudarte a nutrir tu alma naciente. Con un cuerpo nuevo y adecuado, pronto podrás volver a tener toda tu fuerza. El maestro Liu había sobregirado su fuerza vital, dejando su cuerpo físico gravemente dañado. Incluso si lo restauraran, en el mejor de los casos solo podría ejercer la mitad de su fuerza. Su alma naciente también resultó herida, aunque en menor medida. El bosque nutriente del alma de 4º rango podría nutrir el espíritu y reparar lentamente el daño al alma naciente. Incluso para los cultivadores del alma naciente, era un tesoro celestial raro y valioso. Que Chu Tianfeng ofreciera un tesoro como gesto de disculpa demostró cierto grado de sinceridad. El maestro Liu no se paró en la ceremonia, tomó la caja de jade y la escaneó con su sentido espiritual. Chu Tianfeng fue una de las principales razones de la caída del palacio de salida de la llama, por lo que si bien este gesto alivió ligeramente el resentimiento del maestro Liu, no lo eliminó por completo. Con este bosque nutriente del alma, su alma naciente dañada y marchita podría nutrirse, posiblemente extendiendo ligeramente su pequeña vida restante. Cuando mi secta infinita se traslade al norte y asuma el control del reino Feng, puedo permitir que el palacio de salida de la llama utilice la vena espiritual de 4º rango en los antiguos terrenos de la secta del reino Yang como base para el descanso y el cultivo. Chu Tianfeng propuso. Primero un bosque que nutre el alma, ahora una oferta de una vena espiritual de 4º rango como sitio de cultivo. ¿Realmente una fortuna tan enviada por el cielo cayó en su regazo? El corazón del maestro Liu era como un espejo claro. Habló con vacilación. Mi palacio de salida de la llama ha sufrido mucho y nuestros miembros están dispersos. Temo que no podamos mantener una vena espiritual de 4º rango en el reino de Yan. Si las 6 sectas demoníacas invadieran, la ubicación del reino Yan lo convertiría en una de las primeras naciones cultivadoras en caer. El objetivo de Chu Tianfeng al tomar el control del reino Feng no era solo la vena espiritual de 4º rango de grado medio de la secta Sol Dorado, que podría apoyar su cultivo del alma naciente en etapa intermedia. El reino Feng era vasto y rico en recursos, con una posición estratégica profunda y era el hogar de múltiples poderes antiguos del alma naciente. Al ocupar el reino Feng, estaría mejor posicionado para coordinar la resistencia contra la invasión de la secta demoníaca. Si Flame Departing Palace está dispuesto a reubicarse, mi secta infinita facilitará el apoyo de varias sectas y proporcionará recursos. Si no estás dispuesto, tengo otros candidatos en mente. Chu Tianfeng no insistió en el tema. Tengo la intención de recuperarme en el reino Jin durante unos años antes de mudarme al oeste para unirme a amigos de la Alianza de los 7 Reinos. Al ver que Chu Tianfeng no era una persona engañosa, el maestro Liu decidió ser abierto. Esta región lo había llevado a un estado tan miserable y, como su vida era corta, había perdido la voluntad de quedarse. Todo lo que quería ahora era preservar su linaje y transmitir su Dao. La Alianza de los 7 Reinos es realmente fuerte, pero actualmente están siendo atacados por 2 de las sectas demoníacas. Compañero taoísta Liu, al ir allí, podrías contribuir a la resistencia. Chu Tianfeng suspiró. La Alianza de los 7 Reinos se encontraba al oeste de los reinos Jin y Chen, separados por un páramo árido salpicado de naciones mundanas.
En la Alianza de los Siete Reinos, el poder comercial era más influyente, mientras que las sectas se habían debilitado hasta el punto de casi extinguirse. Cada una de las 7 naciones tenía al menos un cultivador del alma naciente, y la propia alianza estaba liderada por una figura del alma naciente en etapa intermedia. La Alianza de Comerciantes del Reino Hind en realidad se había inspirado en la Alianza de los Siete Reinos, y algunos de sus gremios se originaron allí. Desafortunadamente, no habían replicado completamente la estructura. En el Reino Hind, la alianza comerciante y las sectas todavía estaban en desacuerdo. Hind Kingdom había solicitado varias veces unirse a la Alianza de los Siete Reinos para formar una alianza de las 8 naciones. Pero, desafortunadamente, la Alianza de los Siete Reinos no estaba interesada. Las razones fueron tanto la distancia como la relativa debilidad del Reino Hind, ya que carecía de una vena espiritual de cuarto rango. Es posible que el maestro Luo no quiera permanecer en este lugar sombrío, o tal vez vio más promesas en la Alianza de los Siete Reinos, razón por la cual eligió ese camino. En verdad, no tenía muchas opciones. El reino de Liang estaba situado en la parte norte de la región oriental de la Granin. Al suroeste se encontraba el camino de expansión de las 6 sectas demoníacas. Al norte, más allá de la cordillera de la Niebla Negra y la secta Liu Yun, había un desierto interminable con duras condiciones y escasas venas espirituales, donde fuerzas externas luchaban por establecerse. Al oeste se encontraban el reino Hind y la Alianza de los Siete Reinos. Al este había un pantano tóxico interminable lleno de criaturas venenosas, extremadamente peligroso. Más allá de eso se encontraban los territorios de la secta de los 5 venenos y la secta de los 1000 mecanismos, 2 fuerzas que incluso las sectas de los 6 demonios dudaron en provocar. Así, con la marea demoníaca arrasando, había pocos lugares en la región oriental de la Granin que ofrecieran algún tipo de seguridad. Compañero taoísta Chu, usted tiene una gran responsabilidad al intentar unificar los países vecinos para resistir la invasión de las 6 sectas demoníacas. Este humilde taoísta admira tu determinación y visión. Antes de partir, el maestro Liu observó que Chu Tianfen efectivamente le estaba permitiendo irse y sintió admiración por su magnanimidad. Decidió hablar con franqueza. Que las 6 sectas demoníacas tomen el control de la región oriental de la Granin y se conviertan en sus gobernantes bien podría ser la tendencia futura, irreversible. Oh. ¿Tiene algún consejo su compañero taoísta Liu? La expresión de Chu Tianfen se mantuvo tranquila. En opinión de este humilde taoísta, solo hay 2 formas posibles de resistir a las 6 sectas demoníacas. Primero, busque ayuda de las 10 grandes sectas de la región central. En segundo lugar, que alguien de la región oriental alcance la etapa tardía del alma naciente. Después de escuchar esto, la frente de Chu Tianfen frunció el ceño ligeramente decepcionado. Otras fuerzas de cultivo caídas ya han intentado pedir ayuda a las 10 grandes sectas. Hace 300 años, el líder del camino recto de la región central, un gran cultivador del alma naciente, lideró a las 10 grandes sectas para derrotar a las 6 sectas demoníacas, lo que las empujó hacia la región oriental. Ahora, ese líder justo ha desaparecido y las 10 grandes sectas están desorganizadas, plagadas de conflictos internos. No vale la pena confiar en ellos. Chu Tianfen tenía pocas esperanzas para las 10 grandes sectas. Quizás la expansión hacia el este de las 6 sectas demoníacas fue un compromiso tras su derrota ante las 10 grandes sectas. En cuanto al segundo método, producir un cultivador de alma naciente en etapa avanzada. La región oriental no había visto a un cultivador local alcanzar la etapa tardía del alma naciente en milenios. Aunque estaba en la etapa media del alma naciente y dominaba varios países, un cultivador tardío del alma naciente sería un nivel completamente nuevo, renombrado en todo el continente honrado por el cielo. Es más, los grandes Sin podrían tener dificultades para conservar una figura tan poderosa. Se decía que al llegar a la última etapa del alma naciente, uno llamaría la atención de las principales potencias del continente. Un cultivador así incluso atraería ofertas de las tierras sagradas del Estado Central o de la gran dinastía inmortal Jin. Después de despedirse del maestro Liu, Chu Tianfen se transformó en un rayo de luz blanco, perforando el cielo y ascendiendo a los 9 cielos ardientes donde los cultivadores comunes no podían poner los pies, ignorando el viento astral que pulverizaba oro y destrozaba hierro. Después de un momento, su mirada profunda y penetrante se dirigió hacia una determinada dirección en la frontera del reino Jin.
El grupo de cultivadores demoníacos liderado por Lian Shaotian, escondido dentro de una barrera, fue rápidamente localizado por su sentido espiritual. La secta demoníaca Xuan Jin fue una vez uno de los 7 pilares del camino demoníaco, pero luego se dividió, dejando solo las 6 sectas demoníacas. Antes de que las 6 sectas demoníacas invadan, podrían intentar reclutar a la secta demoníaca Xuan Jin a través de la puerta invisible. Lian Shaotian, el líder de esta secta demoníaca, es increíblemente afortunado. Con solo una raíz espiritual de alto grado, ha alcanzado tales alturas y posee un talento extraordinario, habiendo dominado la llama demónica de la Osa Negra. Con el tiempo, si llega a la etapa de alma naciente, incluso podría enfrentarse a un cultivador de alma naciente en etapa intermedia. En ese momento, Chu Tianfen se enfrentó a una elección: eliminar este creciente talento demoníaco antes de poder crecer más. Dentro de la barrera oculta, Lian Shaotian, que estaba meditando para curar sus heridas, de repente abrió sus ojos completamente negros. Silbido. Maldita sí. ¿Por qué de repente hizo tanto frío? En un rincón, Xiang Jinglong, que tenía vendas alrededor del brazo, se encogió y tembló. Medio año después. Bahía Quinza, Isla Autumn Wind. Sobre la residencia, un vórtice de energía espiritual en los cielos se disipó lentamente, acompañado por un tenue resplandor de nubes auspiciosas. Afortunadamente, no hubo ningún fenómeno especial al avanzar al siguiente reino con su físico Dao innato. Lan Chanan se sentó en el patio y observó todo el proceso de establecimiento de la fundación de Xia Benyu. Dentro de la cámara de cultivo, el cuerpo de Xia Benyu estaba envuelto en una capa cristalina de hielo, lo que la hacía parecer una escultura de hielo de una diosa. Este fue un fenómeno único causado por el cultivo del antiguo rollo de hielo sellado. El antiguo rollo de hielo sellado fue la técnica central de una secta extinta del alma naciente de la vida anterior de Lan Chanan en la región del Gran Kun, que poseía atributos únicos. Cada gran avance encerraría al usuario en hielo y experimentaría un renacimiento transformador. Además, el antiguo rollo de hielo sellado contenía una misteriosa técnica de sellado de hielo que permitía entrar en un estado de sellado de hielo eterno. Incluso los cultivadores con un poder muy superior tendrían dificultades para atravesarlo directamente. En este estado eterno de sellado de hielo, la pérdida de fuerza vital se ralentizaría significativamente. El antiguo rollo de hielo sellado tenía estrictos requisitos de aptitud, pero el físico Dao innato de Xia Benyu era una combinación perfecta y la técnica amplificaba su energía espiritual. Crack. El hielo alrededor de Xia Benyu se hizo añicos y su túnica se deshizo, revelando una piel tan impecable como la nieve. Sus ojos, que se abrieron con un brillo frío, se suavizaron hasta convertirse en un suave resplandor mientras mostraba su alegría por su éxito. Al notar su ropa andrajosa, sus mejillas se sonrojaron mientras recuperaba rápidamente una bata nueva. El maestro Lan prometió velar por el establecimiento de mi fundación en secreto. No debería haber ninguna manera de que él viera. Además, el maestro Lan es un caballero, se tranquilizó antes de canalizar su energía espiritual para estabilizar su nuevo nivel de cultivo. Como caballero, Lan Chanan desvió la mirada inmediatamente. Como no consideró la ruta de crianza, no tenía ningún interés personal en Xia Benyu. En esta vida, Lan Chanan estaba decidido a no considerar el matrimonio hasta que alcanzara el reino del alma naciente. Sin embargo, como cultivador inmortal con una larga vida, no rechazó la idea de relaciones fugaces y consensuadas. Con el talento y el potencial de Xia Benyu, su futuro estaba destinado a la grandeza y él no querría arriesgar su reputación. Incluso si no le importara, podría provocar celos y problemas para Lan Chanan. Medio mes después, la familia Xia celebró una ceremonia de establecimiento de la fundación para Xia Benyu. Fue relativamente discreto, sin fanfarrias excesivas. Sin embargo, la ceremonia atrajo a muchos invitados a la bahía de Quinza. Además de los cultivadores de las 5 familias principales de la Asociación de Comerciantes de Bufu, también asistieron representantes de gremios asociados. Lan Chanan, como profesor de medicina nominal de Xia Benyu, no pudo rechazar la invitación. Se le concedió un asiento de honor junto al patriarca Xia Hongyu. Durante la celebración, Lan Chanan disfrutó de numerosos brindis con vino espirituoso y conversó con el patriarca Xia Hongyu. Muchos asistentes vinieron a felicitar,
algunos de los cuales trajeron compañeros, por lo que era inevitable que se mezclaran algunas caras desconocidas. Lan Chanan notó que ciertos invitados observaban discretamente a Xia Benue o intentaban obtener información de los miembros de la familia Xia durante las festividades. Esto era inevitable. Lan Chanan y el patriarca Xia decidieron dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Afortunadamente, el físico Dao innato de Xia Benue no revelaría ninguna peculiaridad en un entorno informal a menos que mostrara activamente sus habilidades. Esa noche, después de beber una buena cantidad de vino espirituoso, Lan Chanan regresó a su residencia en Autumn Dao. La bestia espiritual rata de tierra, que había disfrutado de buena comida y bebida durante la ceremonia, ahora dormía profundamente en algún sótano. Podría tener el día libre. Cuando entró al dormitorio principal desde el patio, Lan Chanan notó algo extraño en las sombras cambiantes del suelo. Lan Chanan, tu secreto ha salido a la luz. Una voz profunda y ronca de un hombre misterioso resonó desde las sombras dentro de la habitación. Contacto, tos. Seré eterno en el mundo de los inmortales C247, la amenaza de la puerta invisible. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon Carita riéndose / Silabere. En un rincón de la habitación apareció una figura vestida con una túnica gris blanquecina, de espaldas a Lan Chanan. Bordada en la parte posterior de la túnica estaba la imagen de una puerta etérea e ilusoria. El corazón de Lan Chanan se hundió. Aunque no había estado particularmente alerta, solo al entrar en la habitación se dio cuenta de la presencia de este extraño. En ese breve momento, no pudo discernir la verdadera naturaleza de esta misteriosa figura. La confianza del hombre era evidente, le dieron la espalda, lo que sugiere que no vio ninguna amenaza por parte de Lan Chanan. Lan Chanan, tu secreto ha salido a la luz. La voz del hombre, amortiguada por la capucha, tenía un poder escalofriante que penetraba el alma. Excelentísimo, ¿a qué secreto se refiere? Lan Chanan preguntó con cautela, fingiendo calma. Después de todo, tenía muchos esqueletos en su armario y no tenía idea de cuál había salido a la luz. Había cometido numerosos actos clandestinos: asesinar al alquimista Hua, eliminar al cultivador del establecimiento fundacional de la familia Huang, acabar con el nieto de un anciano del palacio que salía de la llama y desviar las sospechas hacia la secta demoníaca o Xian Jinglong. Sin mencionar, hacerse pasar por el hermano menor Chen para intercambiar la píldora inferior con Fu Suemei, y en las ruinas antiguas, causar la muerte de 2 cultivadores de Fake Dan para asegurar la Bit Xuanmu y otros tesoros raros. Después de llegar al reino Jing, incluso mató a Uxiao Immortal de la Asociación de Comerciantes de las 10.000 Bestias bajo su identidad alternativa como Siam Immortal y mantuvo vínculos secretos con Anju de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox. ¿Cuál secreto, en verdad? El hombre encapuchado se burló, con los ojos entrecerrados. ¿Lan Chanan ha cometido tantos delitos y ni siquiera tiene idea de cuál? El hombre soltó un resoplido frío, pensando que cultivadores como Lan Chanan, que se aferraban a escasas esperanzas, se derrumbarían rápidamente cuando se enfrentaran a pruebas irrefutables. Hace más de 10 años, estabas abandonando la finca de la familia Mu junto al lago Feiyue en una tortuga, cuando te encontraste con un equipo de exploración de la secta Sol Dorado que se había infiltrado en el reino de Lian. Entre ellos estaba Mu Hyuan, el hijo de un viejo amigo tuyo. En ese momento, mataste a 3 cultivadores del establecimiento de la fundación de la secta Sol Dorado. Ahora que la guerra de cultivo ha terminado y la secta del Sol Dorado se ha trasladado al norte para ocupar el reino de Lian, deben ser conscientes de las consecuencias de esto. Liquidación de cuentas. El rostro de Lan Chanan mostró un destello de sorpresa pero se relajó rápidamente. El incidente en el que mató a varios cultivadores del establecimiento de la fundación de la secta Sol Dorado había ocurrido durante la guerra. Desde que llegó a Jane Kingdom, había seguido de cerca la situación y descubrió que no lo habían incluido en ninguna lista de personas buscadas ni se había corrido la voz sobre el incidente. Además, las cartas de Lierin, enviadas a través de su nieto, tampoco lo mencionaban. Hacía tiempo que había confirmado que Mu Hyuan y los demás habían decidido colectivamente enterrar el vergonzoso asunto. En aquella época, su infiltración en territorio enemigo era bastante arriesgada. La pérdida de unos pocos cultivadores podría fácilmente considerarse como bajas de guerra, lo que permitiría a la secta proporcionar una generosa compensación a sus familias.
¿Es su excelencia un espía de la secta del Sol Dorado? Lan Chanan preguntó, con los ojos entrecerrados. ¿Secta del Sol Dorado? No. El hombre encapuchado respondió con una ligera burla. Lan Chanan maldijo interiormente, la propia secta del Sol Dorado no ha perseguido esto, entonces ¿por qué debería preocuparte? Vio claramente las intenciones del hombre, no era más que un estratagema para chantajearlo. Si fuera un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación, la amenaza de una recompensa de la secta del Sol Dorado podría haberlo aterrorizado. Pero para Lan Chanan, esto fue, en el peor de los casos, un inconveniente menor, no una crisis que pusiera en peligro su vida. Durante la guerra, la secta Sol Dorado había perdido innumerables cultivadores. Carecían de los recursos para perseguir meticulosamente cada vendetta. Las bajas menores en el campo de batalla generalmente se dejaban de lado, a menos que los fallecidos fueran de particular importancia. Incluso cuando se trataba de venganza, a menudo era una vendetta personal llevada a cabo por cultivadores individuales o convertida en una misión sectaria, manejada por miembros jóvenes. Era imposible que enviaran un cultivador de alma naciente o formación del núcleo para cazarlo por un asunto tan trivial, ¿verdad? A lo sumo, Lan Chanan podría encontrarse con algunos cultivadores de Fake Yano, si su suerte fue particularmente mala, con uno de los primeros expertos en formación del núcleo. ¿Es este el asunto al que te refieres? Lan Chanan preguntó, fingiendo indiferencia. El hombre encapuchado frunció el ceño, sintiendo que Lan Chanan no estaba en lo más mínimo nervioso. ¿No fue esta información por sí sola suficiente para sacudirlo? Tenía sentido. Lan Chanan tenía medios considerables de autoconservación y podría creer que, siempre que la persecución de la secta del Sol Dorado no fuera demasiado intensa, siempre podría reubicarse y asumir una nueva identidad. Por supuesto, este no es el único asunto, dijo el hombre encapuchado, finalmente dándose la vuelta. Bajo la sombra de la capucha apareció una sonrisa ligeramente siniestra. Hace años, tú y el hada entraron juntos en una antigua ruina. Ella emergió de la ruina y pronto se convirtió en una maestra de formación de tercer rango, mientras tú te escabullías solo al reino Qing. Aunque las ruinas se derrumbaron, ¿creías que no seríamos conscientes de los tesoros que obtuviste allí? El corazón de Lan Chanan dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y qué obtuve exactamente?, preguntó con calma. Robaste una oportunidad de formación central y varios tesoros invaluables, rompiendo lazos con Ferrisher después. El hombre encapuchado se burló, esperando cualquier reacción de Lan Chanan. ¿Qué oportunidad de formación del núcleo? Eso es absurdo. Lan Chanan exclamó, su tono delataba un atisbo de pánico mientras negaba apresuradamente la acusación. El hombre encapuchado, al ver esta reacción, se volvió aún más seguro. Internamente, Lan Chanan dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que la organización de este hombre tenía información sólida sobre el primer incidente, pero solo especulaba sobre el segundo. El colapso del núcleo de la antigua ruina probablemente fue orquestado por la propia Ferris y después de que se fue, lo que benefició a Lan Chanan, evitando que se filtraran más secretos. En cuanto a la oportunidad de formación del núcleo, incluso si fuera cierta, no sería de mucho valor para las fuerzas poderosas. La propia fuerza de Lan Chanan, junto con su protector Gran Demonio, proporcionó amplia cobertura para tales ganancias. Lan Chanan, matando a los cultivadores de la secta Sol Dorado y aprovechando una oportunidad de formación del núcleo de las ruinas antiguas. Si estos asuntos se hicieran de conocimiento público, ¿crees que podría seguir jugando a la suerte? Con estas palabras, el hombre encapuchado liberó un aura ligeramente opresiva. De hecho, simplemente matar a cultivadores del establecimiento de la fundación de la secta Sol Dorado no justificaría una persecución a gran escala. Pero agregar el robo de una oportunidad de formación del núcleo sin duda lo convertiría en un objetivo principal para la secta, atrayendo la atención de otros cultivadores ansiosos por la recompensa. ¿Entonces solo estás en el escenario de Fektean? Lan Chanan comentó, detectando el verdadero nivel de cultivo del hombre a partir de la ligera fluctuación en la energía espiritual. Este tipo es todo un actor. Lan Chanan pensó, habiendo sospechado inicialmente que el extraño podría ser un auténtico experto en formación del núcleo. El hombre encapuchado era excepcionalmente hábil para ocultar su aura,
lo suficiente como para engañar incluso a los cultivadores de la formación central en etapa inicial si retenía su poder. Lan Chanan, aunque habitualmente cauteloso, había bajado la guardia ese día debido a la celebración del establecimiento de la Fundación para Xia Benue, e incluso su mascota, la rata excavadora de la tierra, estaba disfrutando de comida y bebida. El hombre encapuchado claramente había aprovechado la bulliciosa celebración para colarse en Autumn Wendao, con la esperanza de chantajear a Lan Chanan. ¿Y tú quién eres exactamente? ¿Qué es lo que quieres que haga? Lan Chanan preguntó después de una pausa. Su expresión se oscureció. Soy un emisario de la Puerta Invisible, una de las 6 grandes sectas sagradas, aquí para reclutarte como miembro externo de nuestra organización, respondió el hombre, juntando las manos a la espalda con una leve sonrisa. Lan Chanan, este es un honor poco común para ti. ¿Puerta Invisible? La mente de Lan Chanan se aceleró. A partir de la mención de las 6 grandes sectas sagradas, supuso que esta organización probablemente era parte de las infames 6 sectas demoníacas, cada una de las cuales ejercía un poder mucho mayor que las sectas ordinarias del alma naciente como el Palacio de Salida de la Llama o la secta del Sol Dorado. Una sensación de cautela se infiltró en su corazón. ¿Por qué las 6 sectas demoníacas se interesarían en mí, y por qué la Puerta Invisible, en particular, haría todo lo posible para atacarme? Esto fue realmente problemático. ¿Qué ve exactamente tu secta en mí?, preguntó, su tono estaba plagado de renuencia. Porque tienes reputación de ser un buen viejo, con una red de conexiones. Te has integrado bien en el reino Qing, tienes vínculos con un maestro de formación de tercer rango del reino Liang e incluso mantienes una amistad con San Tiesan, el anciano de formación central que recientemente regresó al Valle en Nube Dorada. Usted, con su fachada de benevolencia, y ahora bajo nuestro control, es el candidato perfecto para un informante, explicó el hombre sin rodeos. Por lo general, sería fácil convencer a un cultivador flexible como Lan Chanan, no afiliado a ninguna secta y carente de lealtades firmes, para que sirviera a la Puerta Invisible. Con el tiempo, una vez que experimentara el poder de las 6 sectas demoníacas y las viera conquistar varias facciones de cultivo, naturalmente se convertiría en un miembro leal de la Puerta Invisible. Entonces, ¿la Puerta Invisible pretende obligarme a la servidumbre? Lan Chanan preguntó fríamente. Podrías decirlo de esa manera. Esta es tu oportunidad de cambiar tu destino, respondió condescendientemente el hombre encapuchado. Siempre he despreciado que me amenazaran, respondió Lan Chanan, con la mirada fija en la salida de la habitación. Una barrera invisible de luz oscura había envuelto la habitación, aislándolos del mundo exterior. La rata excavadora de la tierra estaba haciendo un túnel bajo tierra, abriéndose paso, pero tomaría unos momentos más. No pienses en escapar. Esta formación puede resistir incluso una batalla de nivel Fake Gen sin alertar a nadie afuera. Hoy solo tienes 2 opciones, someterte a la Puerta Invisible o morir. Antes de terminar de hablar, una franja de luz oscura, gris eléctrica, se dirigió hacia Lan Chanan a una velocidad cegadora. El ataque repentino lo tomó por sorpresa, e incluso su cuerpo, que era casi de tercer rango, no pudo evadirlo por completo. Cortar. El escudo protector a nivel del difunto establecimiento de la fundación alrededor del cuerpo de Lan Chanan se rompió y sintió un entumecimiento en el hombro cuando su maná se rompió. ¿Una técnica de unión? Su maná estaba parcialmente sellado, pero la vitalidad de su maná Evergreen rápidamente comenzó a contrarrestar la restricción. Al mismo tiempo, Lan Chanan activó un talismán de casi tercer rango, envolviéndose en una gruesa barrera de agua azul cristalina. Buenos reflejos, comentó el hombre encapuchado, su forma se desdibujó antes de desaparecer por completo, dejando solo un fantasma en su lugar. Chin. Una hoja oscura se materializó desde el vacío, cortando la barrera protectora de agua como si fuera papel. Lan Chanan quedó sorprendido por la habilidad del hombre encapuchado. Este asesino de Unseen Gate, aunque solo estaba en la etapa Fake Tean, poseía técnicas de asesinato lo suficientemente potentes como para amenazar incluso a un cultivador de Core Formation en etapa temprana en un ataque sorpresa. La hoja sombría, que pulsaba con una fría luz azul, cortó el costado de Lan Chanan. Pero entonces, la espada encontró una resistencia inesperada y se detuvo después de apenas cortar su túnica. Crack. El cuerpo de Lan Chanan se expandió,
Los músculos se abultaron y emanó un aura abrumadora de fuerza física. Levantando el codo, golpeó hacia atrás con todas sus fuerzas. El sonido de la madera astillada resonó por toda la habitación. ¡Boom! El hombre encapuchado tosió sangre mientras era arrojado al otro lado de la habitación, estrellándose contra la pared de la barrera restrictiva. Un cultivador de Foundation Establishment con refinamiento corporal al nivel de Fake Tan. Los ojos del hombre encapuchado se abrieron en estado de shock mientras volaba por el aire, dándose cuenta inmediatamente de su error. Atreverse a capturar a este Lan de cerca, se burló Lan Chanan. Parece que la inteligencia de tu puerta invisible no es tan completa como crees. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C248, el rey sin corona. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon Carita riéndose // Silabere. Maldito seas, maestro talismán tortuga. Te has escondido tan profundamente. El hombre encapuchado tosió sangre al caer de la pared y sus ojos hundidos se enfriaron aún más. Si no fuera por la suave armadura que llevaba debajo de su túnica, combinada con la protección de su poder central que protegía sus órganos, ese simple golpe con el codo habría hecho más que dejarlo gravemente herido. Dentro del hombre encapuchado, su poder central aumentó y su aura se disparó cuando comenzó a desatar una poderosa técnica secreta. De repente, su cuerpo se balanceó y su cabeza dio vueltas mientras sangre verde oscura resumaba de la comisura de su boca. ¿Cuándo me envenenaste? El hombre encapuchado apenas logró estabilizarse, su voz se tiñó de miedo porque ya no se atrevía a hacer circular imprudentemente su energía. Desde el momento en que Lan Chanan entró en la habitación, estaba plenamente consciente de su presencia y no detectó ningún signo de intento de envenenamiento. Jeje, he tenido una barrera de veneno oculta instalada en la capa oculta de esta habitación durante años. En el momento en que cualquier onda de energía extraña penetra en él, el veneno se dispersa silenciosamente, respondió Lan Chanan con una ligera risa y una mirada divertida en su rostro. El veneno que utilizó fue la toxina de tercer rango degradada y caducada que había adquirido de las antiguas ruinas. Cuanto más herido estuviera uno, más rápido se propagaría el veneno una vez que hiciera circular su energía. En el pasado, incluso el formidable Tan Immortal fue desgastado lentamente por este veneno dentro de las ruinas. ¡Ble! La sangre del encapuchado volvió a subir y escupió otro bocado de sangre envenenada. La furia lo llenó. ¿Quién envenena así su propio dormitorio? ¿Lan Chanan no tenía miedo de envenenarse? La técnica Evergreen de Lan Chanan le otorgó una magnífica capacidad para resistir y neutralizar el veneno, por lo que no le preocupaba hacerse daño a sí mismo. Esta capacidad ya había sido demostrada hace años en el jardín medicinal de la familia Mu. Romper. El hombre encapuchado rápidamente formó un sello con la mano y señaló hacia la pared, liberando la barrera de aislamiento que había instalado. Al mismo tiempo, agarró un talismán en su otra mano, canalizando su poder central para protegerse, y se arrojó contra la pared. El hombre encapuchado resultó gravemente herido y envenenado. Incluso si lograra matar a Lan Chanan en esta lucha, es posible que él mismo no sobreviviera al encuentro. Mientras pudiera atravesar la pared, podría activar el talismán de escape del viento de tercer rango en su mano y huir del territorio de la familia Xia. ¡Ban! El cuerpo del hombre encapuchado golpeó la pared como si fuera una fortaleza de hierro, con la cabeza abierta y la sangre corriendo mientras las estrellas llenaban su visión. ¡Ag! Con un grito miserable, el hombre encapuchado se desplomó, inconsciente. En sus últimos momentos de conciencia, no podía entender por qué las paredes de esta habitación aparentemente ordinaria se habían vuelto indestructibles. Con la fuerza que utilizó, incluso una piedra de segundo rango debería haberse roto al impactar. Chirrido. Un gran demonio rata, del tamaño de un perro pequeño, emergió del suelo y eructó perezosamente, oliendo ligeramente a vino. Las paredes que rodeaban la habitación, previamente recubiertas con un patrón cristalino de color amarillo terroso, se atenuaron y se desvanecieron gradualmente. Lan Chanan sacó 2 sellos de talismán y los pegó al pecho y al abdomen del hombre encapuchado. Después de confirmar que todo estaba seguro, Lan Chanan se agachó y tomó el talismán de escape de tercer rango de la mano del hombre. Mientras buscaba en su cuerpo, encontró algunas otras baratijas. HM. Después de un rato,
Lan Chanan sacó una máscara delgada, casi transparente, del rostro del hombre encapuchado, revelando un rostro algo feo debajo. Infundiéndole un poco de energía, aparecieron tenues patrones azules en la superficie de la máscara. Una sensación de familiaridad golpeó a Lan Chanan, lo que lo impulsó a sacar su propia máscara de las 100 ilusiones y comparar las dos. Después de una inspección preliminar, descubrió que la máscara del hombre encapuchado parecía una versión de gama baja de su máscara de las 100 ilusiones. Podía disfrazar la apariencia de uno, simular el aura y ocultar su cultivo, aunque su eficacia era mucho más débil. Entonces, ¿eres de la puerta invisible?, Lan Chanan murmuró pensativamente. Algún tiempo después, Sin Pen se despertó de la inconsciencia y se encontró en un sótano poco iluminado. Todo su maná estaba sellado, su cuerpo y sus extremidades fuertemente atados por resistentes cadenas de metal, dejándolo apenas capaz de moverse. Sus pertenencias personales, incluida su bolsa de almacenamiento, no se encontraron por ningún lado. Habla honestamente y puedo dejarte con vida, la voz familiar de Lan Chanan sonaba cerca. Pronto apareció a la vista la figura familiar del hombre vestido de blanco. Lan Chanan, todos en la puerta invisible son soldados muertos, no tememos a la muerte. Shen Peng se burló con arrogancia, con el desafío grabado en su rostro. Si te atreves a matar este asiento, no escaparás de la persecución implacable de la puerta invisible y las 6 puertas sagradas. Punto. A pesar de que su vida estaba en manos de Lan Chanan, el orgullo y la arrogancia de Sin Pen permanecieron intactos. ¿Un simple falso Den se atreve a llamarse a sí mismo, este asiento? Lan Chanan se burló, burlándose de la bravuconería del hombre incluso frente a la muerte. Recientemente había recopilado información sobre la puerta invisible, una de las 6 grandes sectas demoníacas. Se decía que era el más misterioso y aterrador de todos. Incluso si uno lograba capturar a un agente de la puerta invisible, extraer información era casi imposible, lo que a menudo llevaba a los cautivos a quitarse la vida. Está bien, te concederé un final rápido. Lan Chanan tomó una decisión. Mataría a Sin Pen aquí en su propia residencia para evitar implicar a la familia Xia de la bahía de Quinza. Tirar el cuerpo a otro lugar no tendría sentido. Después de todo, él ya estaba en la mira de la puerta invisible, y la misión de Sin Pen probablemente involucraba a superiores y cómplices. Para un cultivador de Fake Tian como este, era probable que su secta le hubiera instalado una lámpara de alma. En el momento de su muerte, o si no informaba después de un tiempo determinado, alertaría a las fuerzas de respaldo de la secta. Vaya. Lan Chanan roció un poco de polvo rojo oscuro sobre el cuerpo de Sin Pen. Una vez absorbido el polvo, comenzaría a incinerarse por sí solo, con un retraso de medio día. No se puede jugar con Unseen Gate. Esta es mi oportunidad de escapar. Antes de que los superiores de Sin Pen noten algo, dejaré el reino Jing y me dirigiré al vasto y rico en recursos reino Fen. Con Chutian Fen True Monarch, el principal cultivador de las naciones circundantes, manteniendo el fuerte, ni siquiera la puerta invisible se atrevería a actuar imprudentemente allí. Lan Chanan confiaba en que con su técnica Evergreen y su máscara de las 100 ilusiones, podría llevar a cabo su plan de escape con éxito. No importaba cuán formidable fuera la puerta invisible, todavía era solo una secta, y para infiltrarse en múltiples países vecinos, la distribución de mano de obra en cada territorio era definitivamente limitada. Golpe. Justo cuando Lan Chanan llegó a la puerta de la cámara, se escuchó un sonido detrás de él. Maestro Lan, yo admito mi error. El hombre encapuchado estaba de rodillas, suplicando, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro desesperado. Lan Chanan hizo una pausa, atónito. Se rumoreaba que la puerta invisible estaba llena de guerreros muertos, y este hombre había mostrado un orgullo inquebrantable, aparentemente sin miedo a la muerte. Este repentino revés dejó a Lan Chanan momentáneamente perdido. Este tipo era muy bueno fingiendo. Desde el principio, Lan Chanan había sido engañado por su comportamiento misterioso e imponente. Preferí tu actitud desafiante, comentó Lan Chanan, divertido y exasperado al mismo tiempo, mientras daba un paso adelante y pateaba al hombre. El hombre encapuchado levantó la vista con una sonrisa halagadora y dijo sin vergüenza, mientras al maestro Lan le guste, Sin Pen puede actuar de esa manera para ti en cualquier momento. Lan Chanan se relajó un poco,
si el hombre encapuchado temiera la muerte, entonces las cosas serían mucho más fáciles de manejar. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si pudiera seguir el plan de este hombre y convertirse en un contacto externo de la puerta invisible, no solo podría evitar la crisis inmediata, sino también tener un flujo constante de inteligencia en el futuro. Después de todo, la máscara de las 100 ilusiones de Lan Chanan era de mucha mayor calidad que la máscara del hombre encapuchado, lo que la hacía perfecta para pasar desapercibida y mimetizarse. Mientras mantuviera un perfil bajo y evitara a los miembros de alto rango de la puerta invisible, podría mantener su cobertura durante mucho tiempo. A partir de ahora yo preguntaré y tú responderás. Si te atreves a mentir, te mataré en el acto y huiré a otro país. Sí, maestro Lan, respondió obedientemente el hombre encapuchado, con un comportamiento completamente deferente. En realidad, ¿qué tal esto?, ofreció. Puedo abrir mi mente voluntariamente para que puedas usar un hechizo de introspección en mí. De esa manera no podré mentir. Sin embargo, cierta información sobre la puerta invisible está protegida por restricciones, por lo que no podré responder esas preguntas. Muy bien. Lan Chanan lanzó un hechizo de introspección sobre el hombre encapuchado, que había abierto completamente su mente al proceso. Su poderoso sentido espiritual, superior al de un cultivador de Fektean, le hizo confiar en que este hombre no podía engañarlo. Primero, dime tu posición dentro de la organización. Este asiento es Sinpeng. El hombre anunció con orgullo. Un maestro del incienso bajo el mando del jefe del Salón de las Sombras en la rama del reino Lian de la Puerta Invisible. Bajo la influencia del hechizo de introspección, el hombre encapuchado retomó sus modales altivos y misteriosos, como si estuviera por encima de todos. Lan Chanan no pudo evitar sentirse un poco sin palabras ante el cambio. ¿Por qué no vives en la sucursal del reino Jing? El reino Jing es solo una pequeña nación de cultivo. Está supervisado directamente por el jefe de la sucursal del reino de Lian. ¿Cuál es el nivel de cultivo del jefe de la rama del reino de Lian? Formación del núcleo tardío. ¿Y tú, jefe del Salón de las Sombras, cuál es su nivel? Formación del núcleo medio. Después de algunas preguntas más, Lan Chanan obtuvo una comprensión aproximada de la estructura organizativa de Unseen Gate. Cada nación de cultivo de nivel medio fue supervisada por un jefe de rama en la última etapa de formación del núcleo, responsable de la inteligencia, la infiltración y la subversión. Debajo del jefe de rama estaban los jefes de salón, cada uno de los cuales gestionaba una región específica o un servicio especializado. Por ejemplo, en el reino Jing, con el que Sinpeng estaba familiarizado, había 3 jefes del salón, cada uno responsable de un área diferente: las sectas locales, la Alianza de Comerciantes y la secta demoníaca Xuanjin. Lan Chanan estaba un poco sorprendido de que un jefe del salón manejara específicamente la secta demoníaca Xuanjin. Debajo de cada jefe de sala había varios maestros del incienso, generalmente cultivadores tempranos de la formación central o, como Sinpeng, cultivadores de Fektean con habilidades excepcionales. Debido a la débil fuerza del reino Jing, la mayoría de los maestros del incienso solo estaban en el nivel Fektean. Si te quedaras en la bahía de Quinza unos días más, alarmaría a tus subordinados o atraería sospechas del jefe del Salón de las Sombras. Unos días estarían bien. Mi estatus bajo el mando del jefe del Salón de las Sombras es bastante especial, por lo que mis tareas son más flexibles. Oh. ¿Y por qué te tratan con tanto privilegio? Porque el jefe del Salón de las Sombras es el primo mayor de este asiento. Al escuchar esto, Lan Chanan finalmente lo entendió. Este tipo estaba bien conectado. Con un primo en la etapa media de formación central respaldándolo, no era de extrañar que tuviera una actitud tan extraña. Parecía que, dado que las tareas de Jin Kingdom no eran particularmente exigentes, a Sinpeng se le había asignado una tarea flexible, lo que le permitía operar como quisiera. Básicamente, estaba cumpliendo con sus deberes. Lan Chanan no pudo evitar suspirar. Cualquier organización grande inevitablemente acumula algunos gorrones simplemente haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué apuntaste a Lan Chanan? Él preguntó. La rama caracterizaba a Lan Chanan como un cultivador que valía la pena reclutar o subvertir, ya que representaba un riesgo bajo. ¿Y por qué entró en tu lista? Su amiga, Fairy, es una talentosa maestra de formación sospechosa de haber heredado una antigua herencia de formación. Otro amigo,
Sang Tiesan, recientemente logró transformar su Dan nuevamente en líquido, lo que podría llevarlo a lograr un True Dan de nivel superior. Hay rumores de que tiene un verdadero monarca del alma naciente detrás de él. Estos dos podrían plantear un problema durante la futura invasión de la secta sagrada. ¿Cuál es el origen de la máscara que llevas puesta? Esta máscara se llama cara verde. Solo se concede a aquellos que tienen un cierto estatus dentro de la puerta invisible o que han obtenido logros notables. ¿Existen otros tipos de máscaras con diferentes rangos? Sí, de menor a mayor, son cara blanca, cara verde, cara azul, cara púrpura y el legendario, Faceless. ¿Sin rostro? La máscara sin rostro es el tesoro supremo de la puerta invisible, usada únicamente por el maestro de la secta. Su portador es considerado el rey sin corona. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C249. El descenso de la segunda vida capítulo 249. El descenso de la segunda vida. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon Carita riéndose / Silabere. Media hora más tarde, Lan Chanan terminó su interrogatorio de introspección. La mayor parte de la información confidencial sobre la puerta invisible dentro de la memoria de Sin Peng estaba sellada por hechizos restrictivos, lo que hacía imposible su divulgación. Aún así, la pequeña visión que Lan Chanan había obtenido era bastante aterradora. Dentro de una década aproximadamente, las 6 sectas demoníacas invadirán los países de cultivo vecinos. Esta revelación fue la evaluación personal de Sin Peng, pero era poco probable que estuviera lejos de la verdad. Después de todo, antes de que las 6 sectas demoníacas lanzaran sus invasiones, siempre enviaban la puerta invisible por delante para infiltrarse, reunir inteligencia, subvertir objetivos y establecer personas con información privilegiada. La puerta invisible ya se había estado infiltrando en las naciones cultivadoras alrededor del reino de Fen durante años. Shenkin salió de su trance y abrió los ojos. Maestro Lan. ¿Has terminado tu interrogatorio? Sí, y parece que tu misión fue iniciada por ti mismo, sin informar al jefe del Salón de las Sombras. Correcto. Era solo uno de los muchos objetivos de mi lista. Planeé completar la misión primero y luego informar a mi primo mayor para ganar crédito. Sin embargo, tengo 2 subordinados del establecimiento de la fundación que me ayudaron a reunir información sobre usted. Puede que tengan una leve sospecha, pero nada concreto. Los 2 subordinados del establecimiento de la fundación Sin Peng eran personas ocupadas que se encargaban del trabajo pesado por él. Mientras Sin Peng no muriera ni enviara una señal de socorro en 7 días, ningún otro agente de Unseen Gate del Salón de la Sombra sería alertado. Ante esto, Lan Chanan reconsideró su plan. Unirse a la puerta invisible no significaba necesariamente que tuviera que usar su propia identidad, Lan Chanan. Si alguna vez expusiera su asociación con la puerta invisible, no tendría lugar donde pararse en ninguna de las naciones cultivadoras cercanas. La opción más segura sería crear un alias. Alternativamente, podría simplemente controlar a Sin Peng. Usando la máscara de las 100 ilusiones, Lan Chanan podía imitar perfectamente el aura y la apariencia de Sin Peng, lo que dificultaba que cualquiera que no estuviera íntimamente familiarizado con él detectara la diferencia. Aunque Sin Peng no era un miembro de alto rango de la puerta invisible, como maestro del incienso, seguía siendo un agente fundamental que tenía acceso a información valiosa. Además, su primo mayor, el jefe del Salón de las Sombras, era un cultivador de la formación central media y una estrella en ascenso dentro de la puerta invisible. Fue uno de los 3 gigantes que supervisaban la sucursal del reino Qing. Después de finalizar su plan, solo quedaba un problema. ¿Cómo podría controlar de forma segura a Sin Peng? Después de todo, Sin Peng era un cultivador de Fake Dan. Si bien podía ser un poco presumido, sus habilidades como espía eran formidables. Entre los cultivadores de Fake Dan que Lan Chanan conocía, solo Xiang Jinglong y Tan Immortal podían rivalizar con su fuerza. Lan Chanan reflexionó durante mucho tiempo, pero la solución le resultó difícil de alcanzar. ¿Debería obligarlo a hacer un juramento de demonio del corazón? Sin embargo, si esta persona no tuviera ambiciones, un juramento del diablo del corazón tendría poco efecto vinculante. ¿Establecer un hechizo restrictivo? Lan Chanan estaba en la última etapa del establecimiento de la fundación, con un sentido espiritual a la par de un inmortal Dan falso,
por lo que podía establecer un hechizo restrictivo de ese nivel, aunque su técnica sería un poco más refinada. Sin embargo, el primo mayor de Sin Pen pudo eliminar tal restricción. ¿Controlándolo con veneno? Lan Chanan no poseía ningún veneno particularmente potente, su única toxina efectiva era un veneno degradado de tercer rango, apenas lo suficientemente potente como para ser útil. Además, la puerta invisible era conocida por su experiencia con venenos, utilizándolos a menudo para controlar a sus agentes y miembros externos. Como miembro legítimo de la puerta invisible con fuertes conexiones familiares, Sin Pen no fue tratado como prescindible. Parece que solo el descenso de mi segunda vida servirá. Hace unos años, Lan Chanan había obtenido un Tong Ghost Bamboo de tercer rango de grado superior y había considerado invocar la sombra de su segunda vida para crear un talismán del tesoro de tercer rango. El descenso de su segunda vida fue una de sus medidas clave para salvarle la vida, con un periodo de recuperación de 10 años, por lo que dudó en utilizarla a la ligera. Hace 100 años, el alma de mi primera vida, en la cima del Xiao Fanning, solo pudo descender por un corto tiempo. Pero mi segunda vida, en la cima de la formación del núcleo, es cientos de veces más fuerte. Su duración será sin duda mucho mayor. Esto significó que con el descenso de su segunda vida, pudo lograr muchas cosas durante un periodo prolongado. No solo podía crear talismanes de tesoros en su estado máximo, sino que también podía plantar una restricción en la mente de Sin Pen. Una restricción establecida por el alma de un cultivador de pico de formación central sería casi imposible de eliminar para cualquiera que se encuentre por debajo del reino del alma naciente. Solo entonces Sin Pen podría ser verdaderamente sometido. Maestro Lan, ¿cuándo me dejará regresar? Necesito hacer mi informe, preguntó Sin Pen, con su tono obsequioso. Si estás preocupado, estoy dispuesto a hacer un juramento y permitirte establecer una restricción. Incluso tengo influencia dentro de la puerta invisible que puedo ofrecerte. Sin Pen suplicó, con el rostro lleno de una sonrisa desesperada. Era muy consciente de que este era el momento más peligroso. Incluso después de obtener información valiosa, Lan Chanan aún podría matarlo para silenciarlo. No hay prisa, espera mediodía. Convocaré a un estudiante de último año en la última etapa de formación central para que te imponga una restricción, para que puedas sentirme a gusto cuando regreses a hacer tu informe. Lan Chanan sonrió misteriosamente y agitó su mano, sacando el polvo rojo oscuro del cuerpo de Sin Pen. ¿Un cultivador tardío de la formación central? Sin Pen parecía inseguro y observaba con duda la figura en retirada de Lan Chanan. Según su inteligencia, Lan Chanan no tenía ninguna conexión con los últimos cultivadores de la formación central. Sus amigos más cercanos estaban, en el mejor de los casos, en la etapa inicial de la formación central. Poco tiempo después, Lan Chanan navegó a través de un pasaje subterráneo y llegó al fondo del estanque profundo detrás de su residencia. Cabalgó en la tortuga de agua profunda, recorriendo una docena de zang a través del agua, manteniéndose a cierta distancia de la casa de piedra submarina donde se encontraba la viña Suanmu. Cerca de allí, la rata excavadora de la tierra lo observó con curiosidad. Su amo lo había convocado, pero él no sabía por qué. Cerrando los ojos, Lan Chanan centró sus pensamientos en conectarse con su segunda vida. ¡Boom! El segundo marco de la estela de los 9 sellos brilló y surgió la sombra del anciano de barba blanca, fusionándose con el cuerpo actual de Lan Chanan. En un instante, una aterradora presión espiritual surgió de la forma de Lan Chanan. En el fondo del estanque profundo, las olas se agitaron, formando un remolino de vacío centrado en él. La tortuga de agua profunda tembló de miedo, sin atreverse a emitir ningún sonido. Los ojos de la rata excavadora de la tierra se abrieron en estado de shock, momentáneamente congelados antes de que una expresión de asombro llenara su mirada. En este momento, la presión espiritual de Lan Chanan alcanzó la cima de la formación del núcleo, superando incluso ligeramente ese nivel. Su aura se transformó, exudando una presencia antigua, constante y casi de otro mundo. Después de un momento, la aterradora presión espiritual se disipó gradualmente. Afortunadamente, estaba en las profundidades del agua, con barreras de formación que lo aislaban, evitando cualquier perturbación a los cultivadores de la bahía de Quinza. El alma de mi vida pasada ha descendido y se ha fusionado perfectamente con mi cuerpo actual. No hay rechazo alguno.
operando su técnica Evergreen, el aura de Lan Chanan regresó gradualmente a su estado original de calma y tranquilidad. Incluso si su cuerpo actual no estuviera al nivel de un cultivador de Fei'tian, podría soportar el descenso del alma sin ningún problema. Normalmente, cuando un cultivador de alto nivel poseía otro cuerpo, habría cierto grado de incompatibilidad, careciendo de la plena armonía del original. Por supuesto, la situación de Lan Chanan no era una verdadera posesión. El descenso del alma de su vida pasada simplemente proporcionó su máximo poder espiritual, sin conciencia independiente, dejando a Lan Chanan en completo control. Por supuesto, el descenso de mi segunda vida drena el poder del alma muy lentamente. Si me abstengo del combate y lo mantengo en un estado semi-inactivo, podría durar más de un año. Después de media hora de meditación, Lan Chanan sintió una oleada de alegría por sus hallazgos. La diferencia entre su primera y segunda vida fue enorme. Además, durante el descenso de la primera vida, se enfrentó a Liang Shaotian y se esforzó demasiado utilizando una poderosa técnica del alma, lo que llevó a su breve duración. Ahora, con su segunda vida en un estado semi-inactivo, su aura volvió a la normalidad, haciendo imposible que los observadores externos detectaran el poder oculto dentro de él. De vuelta en su residencia. En la cámara de fabricación de talismán, Lan Chanan cogió un pincel de talismán. Con la ayuda del alma de su segunda vida, dibujó casualmente algunos talismanes de segundo rango para calentar. Los talismanes resultantes eran todos de calidad superior y algunos incluso superaban la norma en cuanto a su rango. El estado máximo de mi vida anterior es embriagador. El rostro de Lan Chanan mostraba un toque de nostalgia. Sin embargo, incluso dibujar talismanes de segundo rango hizo que el poder del alma de su vida pasada se agotara a un ritmo mucho más rápido, más de 10 veces la velocidad habitual. No puedo desperdiciarlo. Es hora de empezar a dibujar los talismanes del tesoro. Reenfocándose, Lan Chanan sacó 2 piezas de madera espiritual de tercer rango, una larga y otra corta. Uno era un Spirit Wood de tercer rango de grado medio y el otro era el Tongus Bamboo de tercer rango de grado superior. Con la ayuda de su segunda vida, sus técnicas fueron meticulosas y sorprendentemente precisas mientras preparaba los papeles de talismán y los embriones de talismán a un ritmo rápido. Aparte de las inevitables pérdidas, apenas hubo errores. Después de 2 horas, Lan Chanan había completado 9 embriones de talismán del tesoro. En los últimos años, había adquirido un cepillo de talismán de tercer rango de baja calidad de segunda mano en una de sus visitas a Coatsmokemoro City. Estaba bastante desgastado. Normalmente evitaba utilizar el cepillo de tercer rango debido a su desgaste. En cuanto a la tinta espiritual, no tenía tinta espiritual de tercer rango, por lo que tuvo que improvisar. Afortunadamente, había un gran demonio de tercer rango en Autumn Wendell que incluso había formado un Golden Dean de medio paso. La sangre de un demonio así definitivamente produciría una tinta espiritual de calidad superior. Maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Momentos después, la rata excavadora de la tierra emergió del suelo, con su voz joven sonando obediente. Ahorra un poco de sangre. Lan Chanan sonrió cálidamente. Ah, maestro, esto es lo que quieres decir con un poco de sangre. Poco tiempo después, la rata excavadora de la tierra, luciendo agotada y cansada, miró la cuenca de sangre frente a ella, con su espíritu visiblemente disminuido. La cuenca contenía docenas de gotas de su esencia sanguínea, incluida sangre de su corazón y órganos vitales. El uso de sangre esencial o sangre de corazón era ideal para elaborar tinta espiritual, ya que la sangre normal requeriría una gran cantidad para concentrarse adecuadamente. Aquí hay algo de tierra de 5 elementos como compensación. Lan Chanan arrojó un puñado de tierra de 5 elementos a la rata. Gracias, maestro. Los ojos de la rata excavadora de tierra se iluminaron mientras devoraba la tierra y luego excavó rápidamente para recuperarse. Five Element Earth, una fuente universal de suelo, es capaz de nutrir casi cualquier hierba espiritual y mejorar la calidad de los tesoros mágicos. Me pregunto si puede mejorar la calidad de la tinta espirituosa. Intrigado, Lan Chanan decidió experimentar agregando una pequeña cantidad de Five Element Earth a su tinta espiritual de tercer rango de baja calidad recién elaborada que era de calidad superior debido a que era la sangre de la rata, excavadora de la tierra.
Utilizando una proporción de 1/20 parte, la calidad de la tinta mejoró desde el tercer rango de grado bajo al grado medio. Superar esta proporción no produjo más mejoras. Un aumento de media nota, excelente. Satisfecho, Lan Chanan ajustó la tinta restante en consecuencia y también agregó Fab Element Earth en proporción. De esta manera, almacenaba un frasco de tinta espirituosa de grado medio de tercer rango que podía usarse durante mucho tiempo. Con el pincel, la tinta y los embriones de talismán listos, Lan Chanan comenzó a crear talismanes del tesoro de tercer rango. Después de tomar una píldora Blue para aumentar su energía casi al nivel de Fektean, estableció una formación de recolección de espíritus y sacó algunas piedras espirituales. Sosteniendo piedras espirituales de grado medio en su mano, Lan Chanan sintió que su energía aumentaba hasta alcanzar el poder de formación del núcleo temprano con el alma de su segunda vida. Sus ojos brillaban y, con el pincel en la mano, trazó con gracia los símbolos en el papel talismán especialmente elaborado. El estado máximo de su vida pasada le permitió utilizar técnicas más avanzadas, haciendo que sus trazos parecieran inscripciones celestiales para un maestro talismán común y corriente. Después de un largo periodo, un Thunderbolt Talisman de tercer rango y grado medio, que emitía una poderosa presión, apareció sobre la mesa. Un talismán Thunderbolt de tercer rango y grado medio. Lan Chanan se secó el sudor de la frente y asintió satisfecho. Completarlo sin degradarlo fue un éxito, especialmente considerando sus limitaciones con el poder del alma y la calidad del pincel. Después de descansar para recuperar su energía, Lan Chanan comenzó a trabajar en el siguiente talismán. 2 días después, creó con éxito 9 talismanes del tesoro de tercer rango. 7 eran de grado medio, mientras que 2 habían bajado a grado bajo. Sin embargo, incluso estos últimos eran de calidad superior dentro de su rango. En su vida pasada, Lan Chanan había sido un maestro de talismanes de tercer rango y grado superior, pero incluso entonces, no había logrado una tasa de éxito perfecta con talismanes de tercer rango de grado medio. Con una crianza adecuada, estos talismanes deberían alcanzar el tercer rango de grado medio, y con el tiempo, incluso el grado superior no es imposible. Lan Chanan estaba satisfecho con su tasa de éxito. Incluso después de avanzar a la formación central, estos talismanes de tercer rango de grado medio seguirían siendo de gran utilidad. Los talismanes de tercer rango de grado superior, en particular, podrían servir como su carta de triunfo. A nivel de formación central, pequeñas diferencias en el cultivo tuvieron un impacto significativo. Especialmente en la etapa tardía de formación del núcleo, donde los cultivadores podían matar sin esfuerzo a los primeros oponentes de la formación del núcleo y eran considerados ancianos de élite en las sectas del alma naciente. Lan Chanan también eliminó su Tone Ghost Bamboo restante de calidad superior. Sabía que crear talismanes de tercer rango de grado superior con él sería un desafío, con una tasa de éxito muy baja. La razón principal fue que la diferencia en la fuerza del maná era demasiado grande y también faltaba el cepillo de talismán. Además, el Chongos Bamboo también podría usarse para refinar un excelente tesoro mágico de elementos de madera. No hay necesidad de apresurarse, el alma de la segunda vida puede persistir durante mucho tiempo. Lan Chanan podía sentir que el alma de su segunda vida solo se había agotado en un pequeño porcentaje. Ah, cierto. Casi me olvido de él. Al recordar algo, Lan Chanan sacó su máscara de las 100 ilusiones y se la colocó sobre la cara. Con el poder del alma de su segunda vida, en un instante, su apariencia, aura e incluso su cultivo cambiaron al del anciano de barba blanca en la cima de la formación del núcleo de su vida pasada. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C250. Semilla dorada de Dan capítulo 250. Semilla dorada de Dan. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon Carita riéndose / Silabere. Formación del núcleo tardío. En la cámara poco iluminada, Sin Peng, atado por cadenas, jadeó en estado de shock cuando entró un anciano de barba blanca. Golpe. La abrumadora presión espiritual del anciano lo aplastó, dejándolo paralizado y desplomado en el suelo. ¡Boom! Una fuerza espiritual inmensamente poderosa surgió, golpeando a Sin Peng como un maremoto y dejándolo inconsciente. Lan Chanan caminó hacia adelante, se sentó con las piernas cruzadas y colocó un dedo en la frente de Sin Peng.
con los ojos cerrados, invocó la esencia del alma de su vida pasada y plantó una restricción dentro del mar de conciencia de Sinpeng. Para ser precisos, el Lan Chanan actual fue una fusión de su alma presente y la esencia del alma de su vida pasada, lo que hizo que su fuerza espiritual fuera aún mayor que en su apogeo anterior. En este tiempo, Lan Chanan había incorporado un poco de los principios de las 100 moradas Soul GU restricción de insectos GU en la restricción que había plantado. Hace años, cuando Zhou Qingxuan había sido afligido con un GU que se apoderaba del alma por el GU del alma de las 100 moradas, Lan Chanan había estudiado el hechizo, comprendiendo sus principios básicos. Además, después de que la estela de los 9 sellos devorara al sub-GU del Soul GU de las 100 moradas, absorbió algunos recuerdos fragmentados de él. Como resultado, la restricción que ahora plantó fue mucho más profunda y extraña que cualquier cosa que hubiera dominado en su vida anterior. Con la clave secreta en su poder, sería casi imposible para cualquier persona del mismo nivel de cultivo romper esta restricción. Romper la restricción fue difícil, pero activarla para destruir el objetivo fue fácil. Como quien lanzó el hechizo y poseía la clave secreta, Lan Chanan podría incluso activar remotamente la restricción dentro de un cierto rango, asegurando la muerte de Sinpeng. Anciano, eres. Sinpeng recuperó lentamente la conciencia, sintiendo un dolor punzante en su mar de conciencia. Rápidamente se dio cuenta de que se le había impuesto una restricción increíblemente potente en la mente. Este nivel de restricción estaba más allá de su primo, el jefe del Salón de las Sombras, e incluso el jefe de la rama responsable de todo un país de cultivo de la Puerta Invisible no podría romperlo. Sé bueno, dijo la voz anciana. El anciano de barba blanca que tenía delante desapareció en el aire. Media hora después. Lan Chanan, vestido con su habitual túnica blanca, entró sosteniendo una ficha en su mano. Activó la ficha con un sello manual. SSS. Un dolor punzante, como si le estuvieran quemando el cerebro, estalló dentro del mar de conciencia de Sinpeng, dejándolo retorciéndose en el suelo en agonía, agarrándose la cabeza. Parece que los métodos del Elder Swan son bastante efectivos, dijo Lan Chanan con una leve sonrisa, guardando la ficha. A partir de ahora, si dejas un alcance de 10.000 y de mi parte, la restricción se activará automáticamente, destruyendo tu mar de conciencia. Cualquier movimiento que supere los 3.000 y también deberá notificarse con antelación. Sí, maestro Lan. El rostro de Sinpeng estaba ceniciento y el sudor frío goteaba por su frente mientras se arrodillaba sumiso. Con tal restricción impuesta a su mar de conciencia y Lan Chanan con el respaldo de un anciano de la formación central máxima, Sinpeng no tenía esperanzas de escapar. Sinpeng, deberías conocer bien mi carácter, dijo Lan Chanan con una leve sonrisa, con las manos entrelazadas a la espalda. Mientras sigáis aportando información útil en el futuro, no os trataré mal. Incluso podría concederte la oportunidad de reformar tu núcleo. ¿Reforma central? El corazón de Sinpeng dio un vuelco. ¿Podría ser que Lan Chanan hubiera encontrado una manera de reformar el núcleo de esa antigua ruina? Si demuestras obediencia y estableces suficiente mérito, y si logras adquirir un método de reforma central desde la Puerta Invisible, tal vez pueda mejorar tus posibilidades de éxito. Lan Chanan entendió bien cómo equilibrar recompensas y amenazas, utilizando promesas para controlar a los demás. Tendré en cuenta las enseñanzas del maestro Lan, dijo Sinpeng, fingiendo una alegría exagerada. Independientemente de si Lan Chanan hablaba en serio o no, al menos le dio un rayo de esperanza de supervivencia. Esa noche, Sinpeng abandonó silenciosamente el territorio de la familia Xia en la bahía de Quinza. Voló 1000 y a una posada remota, donde se reunió con sus subordinados del establecimiento de la fundación. Shenping no mencionó nada sobre su encuentro anterior y solo asignó varias tareas a sus subordinados. Como maestro del incienso y miembro externo de la Puerta Invisible que operaba en el campo, era una práctica común mantener el secreto, incluso con sus propios subordinados. La rata excavadora terrestre vigiló atentamente a Sinpeng durante 2 meses sin notar nada inusual. Durante ese tiempo, Sinpeng incluso llegó a Lan Chanan en secreto para informar sobre información relacionada con las operaciones del Salón de las Sombras de la Puerta Invisible en el área circundante. ¿El Palacio de Salida de la Llama y el joven maestro Wang? Una de las piezas de inteligencia más importantes se refería al Palacio de Salida de la Llama.
Recién ahora Lan Chanan se enteró de que un grupo de cultivadores principales del Palacio de Salida de la Llama, heridos y prófugos, habían huido al mundo de cultivo del reino Qing. Lian Shaotian, al frente de un grupo de cultivadores demoníacos, tendió una emboscada a las fuerzas del Palacio de Salida de la Llama en coordinación con altos mandos de la Asociación de Comerciantes de Huchen. Un asalto combinado de varios cultivadores de la formación central obligó al maestro Liu a retirarse con heridas. Lan Chanan quedó asombrado por la rápida progresión de Lian Shaotian. Su velocidad de cultivo rivalizaba con la de las raíces espirituales de la tierra y su fuerza de combate era excepcional, lo que le permitía luchar más allá de su nivel. Con un cultivo de formación del núcleo, era increíble que pudiera tomar las fotografías de un verdadero monarca del alma naciente y aún así lograr salvarle la vida. De esto, Lan Chanan infirió que las heridas del maestro Luo probablemente fueron mucho más graves de lo que se sabía públicamente. De lo contrario, tal humillación nunca habría sido tolerada. Después de esa feroz batalla, el maestro Luo desapareció. El Elder Wang dirigió un grupo de discípulos sobrevivientes, escondidos en regiones remotas del reino Qing. En cuanto al joven maestro Wang, parecía haberse separado recientemente del grupo principal y se rumoreaba que estaba comprando suministros en una ciudad comercial cercana. Entonces, ¿estás diciendo que el joven maestro Wang fue a Cloudsmoke Moro City? Ese día, Sin Peng le trajo a Lan Chanan la última actualización. De hecho, mi área de responsabilidad se ha trasladado a las regiones que rodean Cloudsmoke Moro City. Uno de mis espías detectó su presencia allí. ¿Y viaja solo? ¿Ningún otro cultivador de Flame Departing Palace lo acompaña? Lan Chanan supuso que el joven maestro Wang probablemente se dirigía allí para cumplir su acuerdo y recibir su tratamiento curativo. Contando las sesiones anteriores, Lan Chanan ya había tratado al joven maestro Wang 4 veces. Con 2 sesiones más, su recuperación estaría completa. Sí, está solo, confirmó Sin Peng. Después de todo, la puerta invisible ha logrado infiltrarse en las filas centrales de los discípulos del Palacio de Salida de la Llama. Lan Chanan sintió un escalofrío. La influencia de la puerta invisible era realmente aterradora si podían colocar espías entre los discípulos principales restantes del Palacio de Salida de la Llama. Mis tratos con el joven maestro Wang para su curación interferirán con sus operaciones. No lo hará, respondió Sin Peng con confianza. Tengo plena autoridad sobre esta área. Además, ambos están en nuestra lista de vigilancia, por lo que, independientemente de sus acciones, los agentes de Unseen Gate continuarán monitoreándolos. Ante esto, Sin Peng dudó. De hecho, el joven maestro Wang era un objetivo de alta prioridad en su lista, probablemente llevando el legado futuro del Palacio de Salida de la Llama. Si Lan Chanan pudiera extraer sutilmente más información, el propio Sin Peng se beneficiaría enormemente como maestro del incienso. Unos días después, Lan Chanan llegó a Cloudsmoke Moro City. Con información precisa de la puerta invisible, decidió cumplir su acuerdo con el joven maestro Wang. Además de obtener la otra mitad del Tongus Bamboo, esta también fue una oportunidad para forjar una conexión favorable con el joven maestro Wang. Sin Peng lo animó a reunirse con el joven maestro Wang porque la puerta invisible esperaba desenterrar valiosos tesoros del Palacio de Salida de la Llama rastreándolo. Con el aumento de poder del descenso del alma de Second Life, la fuerza de Lan Chanan ahora era comparable a la de un cultivador temprano de Co-Formation. Este viaje también le brindó la oportunidad de comprar un pincel de talismán de tercer rango de grado medio, preparándolo para elaborar talismanes del tesoro de nivel superior en el futuro. Incluso sin el acuerdo, se habría dirigido a Cloudsmoke Moro City para buscar ayuda de Anju y Mortel. En la residencia Sunxian, Lan Chanan finalmente se reunió con Wang Feng en el 5º año de su acuerdo. El cultivo del joven maestro Wang se había recuperado hasta mediados del establecimiento de la fundación, con ligeras mejoras en comparación con antes. Lan Chanan asintió interiormente y pensó, como se esperaba del discípulo favorito de una secta, una verdadera semilla de Dan dorado. Los verdaderos herederos del Palacio de Salida de la Llama murieron o resultaron gravemente heridos, dejando al joven maestro Wang como el mejor candidato tanto con aptitud como con antecedentes. A pesar de estar ahora en el 6º nivel del establecimiento de la fundación, no le llevaría más de 3 años avanzar a la etapa final. Con el pleno apoyo del Palacio de Salida de la Llama,
Su talento espiritual de raíz terrestre le permitiría intentar la formación de un Dan dorado inmortal dentro de 20 años. Lamento molestarte, compañero taoísta Lan, dijo Wang Feng, con un tono más sereno y constante que antes. A diferencia de sus encuentros anteriores, parecía menos ansioso. Tal vez la restauración de su cultivo, junto con la confirmación del palacio de salida de la llama de que era una semilla de Dan dorado, le habían dado una nueva confianza. Lan Chanan colocó su palma sobre la espalda de Wang Feng, canalizando su maná evergreen para nutrirlo y curarlo. En ese momento, un leve temblor recorrió su mente. La estela de los 9 sellos, que había permanecido latente en su conciencia, de repente emitió una vibración sutil. Contacto, tos.